Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos a una emisión más de Resiliencia en Línea. A los amigos de Video Televisión también muchas gracias. Y hoy tengo el gusto de que me acompaña una vez más Daniel Pineda. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. Y estamos aquí platicando si eres generación Z o qué eres. Sí, ¿verdad? ¿Cómo te asumes? Pues creo que en estos tiempos de definición me voy a considerar la cuarta generación T. Ok, muy bien. Buena respuesta. Hoy queremos platicar con Daniel reflexiones sobre todo este asunto que se ha dado en últimas semanas. Movimiento del sombrero y el movimiento de la generación Z. Entonces tú vas a marchar el sábado 15 porque estás harto de este gobierno seguramente. Mira que es una buena pregunta. Muchas personas nos identifican con, y también, claro, no se autodenomina izquierda, ¿verdad? Dentro del espectro general, pero con lo que respecta a la generación, yo creo que a lo largo de esta conversación podemos rescatar puntos bien interesantes sobre el origen de esta manifestación, y como joven, y también sobre los contras que se van a ver este sábado. Me interesaba platicar contigo, que eres joven, 26 años. Sí. Y estamos platicando ahorita junto con Felipe que eres generación Z, porque ¿qué onda con esta oposición? Sí. Tipo Alito Moreno, tipo, ¿cómo se llama Anaya? Lili Telles. Lili Telles, que ahora son pro generación Z. Y es que tienen más bien una serie de maneras de que intentar, porque nadie les cree, intentar camuflajearse. Han sido ya la ola rosa a propósito del INE, el INE no se toca, o el Poder Judicial no se toca. Sí. ¿Qué otras cosas el han frena. sido? Frena, exacto. O han sido, ¿cuál es el otro? Tantas cosas que pretenden ser para simular que no son lo que son, y que son priistas y son panistas. Sí. Y ahora Ricardo Salinas Pliego, que se suma también a esto y se pone el sombrero. Sí. Que es él ya dijo en un video recientemente que él es de ultraderecha. Bien orgulloso, y también diciendo que esos ¿qué izquierdosos de mierda? Los dicen? Zurdos de mierda. Zurdos. O sea, queriendo adoptar el papel que adoptó Donald Trump en Estados Unidos. Y Milei, y creyendo que a él le va a funcionar, ¿no? Sí. Y la verdad es que ya pronto, en estas fechas, días, se va a decidir si paga o no sus impuestos. Sí, el día 18, de hecho. Y entonces ahora están con la última bandera todos estos personajes ya bastante chavorrucos, queriéndose hacer pasar por generación Z, o que promueven la generación Z, y son a los que vamos a ver seguramente este sábado. Entonces, tu impresión como personas de la generación Z, ¿qué te dice todo esto? Sí, mira, yo creo que haciendo una reflexión, claro que yo siempre voy a decirlo, y lo he dicho públicamente en los videos donde conversamos. Primero, pues decirle a la audiencia que no deje de sintonizar aquí en Código Libre. Al igual, nosotros hemos buscado contar con argumentos, información, y nos gusta mucho hacerlo a través de Julio Astillero, un importante periodista en nuestro país, vía YouTube, vía redes sociales. Y hay un personaje interesante de origen sobre esta manifestación o este movimiento estudiantil o juvenil, que se llama Carlos Montero. Él explicaba en una entrevista
que el movimiento se ha desvirtuado por completo, pero en origen las motivaciones y son cosas que más que un tema ideológico o político, bueno, que tiene que ver con eso porque es el medio de transformación, el medio político, lo que da origen, causa, es que los jóvenes, por ejemplo, él dice, no tienen derechos a la vivienda, ¿verdad? Si no tiene un crédito, si no trabaja en un gobierno, no tiene acceso a créditos Fobiste, si no tiene un trabajo que le permita un Fonavit, e incluso todo el mundo lo sabemos, había un sistema de puntaje para alcanzar ese derecho a la vivienda, o sea que realmente era vulnerado, no era un derecho. Ahora con este gobierno, con la cuarta transformación, el sistema de puntaje se ha eliminado. Entonces es una cosa que va iniciando. Entonces, lo que ahí hablaba este joven y en lo que yo secundo es el derecho a la vivienda, el derecho a mejoras laborales, acceso al trabajo. Todos sabemos que hay tantas situaciones que todavía no se han logrado transformar, donde se vulneran los derechos de la juventud. Entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo. Allí paréntesis ahí, sí. Precisamente la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dice que va a construir en su sexenio 1 millón de viviendas y que las primeras 250,000 este año, y que además van a ir dirigidas esos créditos accesibles a mujeres madres solteras, a personas con discapacidad, con alguna discapacidad, es y correcto. jóvenes estudiantes. Sí, exactamente. De hecho, es a través de un mecanismo que se llama CONAVI, una Comisión Nacional de Vivienda, que es de los pocos institutos que no se privatizaron. Entonces, a través de ese mecanismo, Infonavit, Fobiste, pues se va a ampliar, ¿verdad? Pero ahí, pues, un spoiler para la audiencia, lo que se va a vivir el día sábado, este colectivo, este movimiento no va a participar de Carlos. Ellos se definen porque saben que las personas que están motivando lo del día 15 se dicen ni de izquierda ni de derecha. Son sin partido. Entonces, ¿dónde hemos escuchado eso? Bueno, no. María Rosa, el INE no se toca. Entonces dicen ellos, nosotros nos desmarcamos totalmente de esto. Entonces ya es para las personas que coinciden, no que con Morena o con la presidenta, simplemente con esas causas de los jóvenes, pues se darán cuenta de que participar este sábado va a hacerle juego a esas derechas, estableciéndose cuando el PRI a través de Twitter convoca al día 15, en un movimiento similar en redes sociales, dice Carlos, en 2 horas ya había más de 50,000 comentarios en Twitter, algo que no suena para nada orgánico. Entonces hay un proceso ahí inorgánico de bots que están generando en redes sociales y con los partidos de derecha incluidos, que fomentan la participación violenta el día 15 en todo el país. Además, violenta. Están así como que diciendo, de hecho lo dijo el mismo Jorge Romero, el presidente nacional. Que les hace falta más violencia. Lo único que nos hace falta es ser violentos. Y luego viene lo de Carlos Manso, una gran tragedia, lo cual lamentamos todos y todas. Así es. Y sí, es a lo que están promoviendo, movilizaciones violentas, ya es lo que quieren ver. Vamos a platicar poco a poco a otra parte después, más adelante, de este asunto de la violencia, la virulencia con la que se están manejando. Pero nadie les cree. Yo he estado sondeando a jóvenes, trato de que sean jóvenes de la generación Z, a ver qué piensan. Lo que veo es que nadie les cree, entre ellos a mi hijo también de 22 años. No les creen, pero no les importa a esta oposición, a estos personajes que estamos platicando, Alito Moreno, que lleva, y todos ellos priistas y panistas llevando su sombrero pintado de rojo, si fuera sangre, y los ponen los curules en la Cámara de Diputados y Senadores, y en las entrevistas que dan, y Alito Moreno, o sea, diciendo en una entrevista con Alarraqui, poniendo un sombrero, y mira, ya pone un sombrero ahí pintado, y el Alarraqui, ¿quién te lo dio? Un joven que pasaba por aquí. O sea, un joven priista de sus empleados. O sea, es todo un performance montado, ¿no? Y obviamente montado por esos
viejos zorros, ¿no? O viejos Sí. de cuello retorcido, de colmillo retorcido. Nadie les cree, pero no les importa. Pues, o sea, ¿y por qué no les importa? El asunto es porque lo que les importa es justamente estar fomentando discursos como esto, como violentos, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que ahorita vamos a otro asunto, pero a ver. Sí, sí, claro. ¿Qué De quieres hecho, comentar? ya se habla de una necropolítica, Ujú, una cuestión de hacer política con los difuntos. ujú, Eh, ¿Por qué? Bueno, pues como no hay argumentos, no hay resultados durante todos los sexenios previos, bueno, ¿qué les queda? Pues negociar, traficar políticamente con los difuntos. ujú. Entonces, claro que nosotros vemos en redes sociales, claro que hay personas de manera legítima, orgánica, que denuncian de una manera contundente, fuerte, para nada amable, la falla, ¿verdad?, en la seguridad de lo que fue con el presidente de Uruapan, y de que hay cosas o argumentos muy válidos, incluso emanados desde el dolor. El mismo gobernador lo dice así, emanados del dolor, muy legítimos, pero eso como núcleo, si lo podemos ver así, o como un ente aparte tal vez, pero ya lo que crece en esto, pues es todo lo que es la comentocracia, la cuestión en Twitter, en redes sociales, donde se hace pero grandísimo, ¿no? Y únicamente es con el propósito de decir, bueno, Morena falló, pero nosotros no te vamos a fallar. Morena es esto, casi, híjole, yo no sé si es hasta un mecanismo inorgánico, tiene que ver mucho con las redes sociales, donde las mismas personas casi o esos bots lo muestran como si el que hubiera jalado el gatillo fuera el señor gobernador o la presidenta. Ujú. Yo digo, caray, yo la verdad sin preocupación, porque en alguna manera pienso que son bots, les respondo y digo, bueno, ¿y con qué pruebas? Ujú. Caramba, pues si hasta lo dicen en ese sentido tan Ujú. directo, tan extraño, decir, pero ¿con qué pruebas, pues? Sí. ¿Verdad? Yo lo que veo en este discurso de esta oposición, que sabe que nadie les cree, no les importa, entonces hay cinismo, hay sinvergüenza, hay virulencia, hay unas teorías que se echan increíbles que nadie puede creer, Sí. y con el fin precisamente de ser estridentes, con el fin de, no, es que no puedo decir que de desinformar porque nadie les cree, ¿no? Sino con el fin de tener una justificación de, por ejemplo, por qué pedir la intervención de Estados Ujú. Unidos. Hay un señor que por lo que veo tiene cosas coherentes, sensatas, y otras no, Sí. que se hace llamar diputado del Movimiento del Sombrero, que incluso da Ujú. entrevistas con el sombrero, ahorita no recuerdo el nombre, pero así se hace llamar, diputado del Movimiento del Sombrero. Hay unas cosas con las que puedo pensar que hay sensatez, pero hay otras, por ejemplo, que dice que si el gobierno federal no puede, entonces que permita Ajá. la intervención de Estados Unidos, que se quite, dice que se quite el gobierno de esa, ¿cómo lo dijo? De ese egocentrismo, y que deje entrar a Estados Unidos. Ujú. Y lo que sabemos es que Estados Unidos es un ente que lo que hace es destruir democracias, destruir poblaciones, destruir integración social, tejido social, llega a destrozar, no le importa las consecuencias para el lugar que invade o que ataca. Y no sé, estas personas, no sé, cuando piden la intervención de Estados Unidos, algunos no sabrán qué es que lo que esto significa, y otros, volvemos al asunto de estos viejos lobos de mar, no les importa el daño que provoque, mientras en todo caso tumbarán al gobierno que no les gusta, y ese es el de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y algo, por ejemplo, estaba viendo lo que escribió un tal Ramón Alberto Garza, que fue es director de Reforma y ha sido director de Código Magenta,
Y dice eso, cosas tan insensatas, tan sin sentido, como que la presidenta en estos momentos está tan pasmada por todo lo que está pasando, que sí, dice, que si se lo proponen, ella renuncia. Sí. En fin, planteando todo lo peor y además con unas maneras de dirigirse a la presidenta y a la situación, ya sabes, de un personaje que andaba en la calle y se le acercó y la tocó, ¿no? Sí. Y este tipo, este señor Ramón Alberto Garza, trivializando las cosas, diciendo, puede ser desde que te di un besito, esto se puede interpretar como desde que te di un besito hasta que puedo tener una pistola. Y si así es como se dirigen a un evento así, a un suceso así, y se pueden dirigir entonces a cualquier mujer que sufre un acto de este tipo, condenable, claro, para cualquier mujer. Es que nada más te di un besito, o sea, ¿de qué estamos hablando, no? Sí. Sí, de hecho, partiendo de lo inicial que comentas, yo creo que es un plan, le llaman golpe blando ahora, de un mecanismo donde a través de redes sociales se trata de fomentar. Dicen que incluso son granjas de bots, empresas dedicadas a eso a nivel internacional, donde el 90% de la conversación son de manera inorgánica, son bots. Entonces ellos tratan de inflar como si fueran personas reales las interacciones y fomentar en la psicología social de que, bueno, hay ingobernabilidad, que no hay control, que pues se necesita a alguien más fuerte, ¿verdad? Y es precisamente, si nosotros caemos en ese juego, o aquellas personas que ven en redes sociales todo eso, debemos recordar que el narcotráfico, que el crimen organizado en nuestro país es un brazo armado del imperio. En ese sentido lo externo, porque, bueno, partamos desde quién es el principal consumidor de estas sustancias ilícitas, de este comercio, pues es Estados Unidos. ¿Qué tal? Imaginarse que nos convirtamos en un protectorado, en un país intervenido, o incluso, digámoslo, que nuestra nacionalidad cambie, que pasemos a formar parte de ese país. ¿En qué sentido? No solo la soberanía, los principios colectivos de una nación se ven vulnerados, pero a nivel de la cuestión social, de la cuestión de colectividad que tenemos, cómo se vulnera. La situación del consumo, de la cuestión de atacar la violencia y no las causas, que es lo que defiende la 4T. Incluso, hago un paréntesis, estuve checando en Wikipedia, que es algo que la mayoría de la gente checamos, el perfil de Carlos Manzo. Incluso ahí la persona que redacta y que actualiza sobre el último acontecimiento, da pie ahí a entenderte que es gracias a la supuesta estrategia de abrazos, no balazos, o sea, ya con un tinte político más que, digamos, lo intelectual o de información, porque eso es público y lo ven millones de personas, pues ahí ya le da un tinte político en propio Wikipedia de decir, por la culpa de los abrazos y no balazos. ¿Verdad? O sea, entonces ahí es un atento llamado, incluso yo, no es algo ilegal, lo corregí. Uno puede en Wikipedia introducirse y hacer esa corrección y decir, bueno, aquí esta estrategia atiende las causas. De hecho, incluso eliminé esa expresión porque al final de cuentas es un tinte político hacia un lado, ¿sí? Posiblemente lo borre en mi edición, ¿verdad? Porque también hay una posición de mi parte. Va a decir, bueno, esta estrategia es de atención a las causas, no es de que vamos a abrazar a las personas, ya pórtate bien, ¿no? Porque mucha gente en la colectividad de las redes incluso lo piensa así, la población, gran parte o una parte de la población piensa que es eso, que son verdaderamente son los abrazos. Sí. Pues yo voy a lanzar una pregunta, no a los partidos políticos obviamente, sino a los ciudadanos.
Tienes, o lo dices con mucha razón, decir que hay movimientos legítimos, demandas legítimas, por ejemplo, de la generación Z, como lo que dijiste, como la demanda de vivienda, un trabajo digno, en fin, varias necesidades, porque las generaciones de políticos pasados hicieron un desastre para lo que ahora heredan a los jóvenes, ¿no? Esta incertidumbre de en dónde van a trabajar, por ejemplo, y con qué calidad de trabajo lo van a hacer, y se ha tratado de enderezar eso. Por ejemplo, se acabó el trabajo del outsourcing, por ejemplo, ¿no? Que era norma y ahora ya se trató de eliminar. Los jóvenes, que también muchos jóvenes trabajan en esto de ser repartidores de aplicación, derecho también al seguro. Ahora ya tienen su derecho al seguro, ya tienen contrato, en fin. Se está tratando precisamente de garantizar los derechos, en este caso de los jóvenes. Y no, más bien, y como hay estos movimientos legítimos, que también lo puede ser legítimo este movimiento del sombrero de Uruapan, también hay una cosa en donde se trata de inflar de sobremanera, precisamente para tratar la oposición de dar cobijo a sus intereses políticos, ¿no? PRI, PAN, básicamente. La pregunta que quiero lanzar es, bueno, ¿qué no se puede generar un movimiento auténtico, quizá integrando a las personas auténticamente de ese movimiento Z, o a esas personas auténticas del movimiento del sombrero, que no se pueden de veras unir en un movimiento real y expulsar de toda intención de manipulación de esos líderes que hemos estado diciendo, de Alito Moreno, de Jorge Romero, Lili Téllez, de Ricardo Salinas Pliego, desde luego, y generarlos? Si no están de acuerdo con esta llamada cuarta transformación, se vale pensar distinto y se vale buscar, se vale también exigir, si ya les quedan cortas los beneficios que se han dado en esta llamada cuarta transformación y exigen más, que tienen todo su derecho, por ejemplo, de seguridad, ¿no? A todos nos surge ya tener un país seguro, que no pueden mandar al diablo a estos partidos que no nos sirven y definitivamente, y de una vez por todas, deshacerse de ellos. ¿Cuál es la manera de deshacerse de ellos, creo yo? Pues que se extingan, ¿no? Que ya lo poquito que queda del PRI, que se extinga por completo. Se dice, no lo sé, que quien también va en rumbo a la extinción es el PAN. La verdad es que no sé, no podría decirlo, afirmarlo, pero que de una vez se extingan y lanzar movimientos realmente distintos, verdaderos contrapesos, que se conformen como partidos políticos y que de veras sean un contrapeso, pero que realmente representen los intereses y las demandas sociales reales, no estas artificiales, de un grupo de personas que solo busca a Ricardo Salinas Pliego no pagar sus impuestos, o Alito Moreno no caer en la cárcel, en fin. Esa es una pregunta retórica, claro, de los mismos priistas que quedan, los mismos panistas que no están conformes con la mafia que representan sus partidos, que no se pueden deslindar ya de ellos y formar su propio movimiento o sumarse a estos movimientos legítimos. Es una pregunta retórica, te digo que, pero bueno, si hay de veras hay unas iniciativas legítimas, pues no tienen que ser con esos partidos. Sí. Es necesario porque en todos los movimientos, bueno, hablando concretamente de Morena, no es una cosa oculta para nadie que hay personajes totalmente ajenos a los principios del partido, personas que pues también, no digo que porque no hay ningún proceso concreto, real, algo serio, como una orden de aprehensión o mucho menos, pero sí hay elementos que dan pie a que haya figuras dentro del movimiento que pues para nada representan ni los principios ni los ideales de esa, bueno, de la sociedad mexicana y de sus legítimas demandas. Y sí, totalmente de acuerdo. Sabemos que con esta división del PRI y PAN,
pues el PRI está al ocaso, está en su punto final, ¿no? Y vayámonos a los datos, ¿no? O sea, es un hecho que los expresidentes, bueno, expresidente del PAN, Marco Cortés, está allí, con fuero para evitar la cárcel. Él ocupó el primer lugar de los pluris, ¿no? Igualmente Alito Moreno, que actualmente es presidente, pero pues cuando termine el PRI, ¿qué será de él, no? O sea, y hay tantos procesos y cosas que no son un ataque político, no son para tratar de hacer presos políticos, es llevar a la justicia a aquellas personas que tienen expedientes con pruebas, con evidencias de haber realizado actos de corrupción y de robo a sus estados, ¿verdad? O sea, es algo delicado. También Ricardo Anaya, que también ahorita está con fuero, ¿no? En las cámaras. Entonces, increíble. Sí, increíble. Uh-huh. Y yéndonos a los datos, como dices, sí. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tiene una aceptación, una aprobación de mínimo 72% y de ahí para arriba. Según la casa encuestadora, hay quienes les da hasta 79% y si no mal recuerdo incluso más. Pero si nos vamos por generación, las jóvenes de 18 a 24 años son las que más la aprueban su papel, con 86% de aprobación entre los jóvenes de 18 a 24 años. La generación Z, justamente, ¿no? Entonces esto de que la generación Z está harta y va a marchar el sábado, nadie lo cree, ellos saben que no les creen, pero ahí van a ir el sábado a apoyar un movimiento que es... Y yo lo que creo es, Daniel, es que todo esto es a fin de cuentas un ejercicio. Van a hacerlos todos los que necesitan, que crean que tienen que hacer, para algo más significativo a juzgar de ellos, ¿no? De ellos mismos. Este asunto de subirse al movimiento del sombrero, subirse a esa... No se subieron a un movimiento de generación Z porque simplemente no lo había en México, ¿no? De esa magnitud que ellos quieren vender, ¿no? O sea, ya quedamos tú y yo que sí puede haber descontentos de parte de esta población joven que sí está vulnerada, no vulnerable, sino vulnerada ya definitivamente, y hay que resarcir esa vulneración en la que se les hizo entrar. Pero no les importa, son cínicos, van a decir el sábado cuando se sumen, cuando vemos a Lili Telles, a Ricardo Salinas Pliego y a todos ellos, que respaldan a esa generación Z, pero simplemente creo yo que es un ejercicio para algo más. Este mismo señor que te digo, Ramón Alberto Garza, habla de que incluso podrían intentar matar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos, serían los primeros en desear y si me apuras incluso provocar ese magnicidio en contra de la presidenta. Y además culpar a las filas de Morena, a los propios cuadros de gobierno de Morena, porque es lo que intentan hacer con toda esta narrativa de ir generando las condiciones para algo mayor, incluida una intervención militar de Estados Unidos. Donald Trump, que le encantaría una intervención y mostrarse como el chico malo del barrio. Sí. Encantado. Pero... En fin, yo lo veo así, como que es un ejercicio para algo que intentan ser más mayor, digamos. Y estamos a finales 2025, estamos rumbo a las elecciones intermedias, 2027, y quisieron empezar de una vez. El siguiente año seguramente veremos otro ejercicio, y así hasta que ellos intenten ganar lo que creen que pueden alcanzar a ganar. Sí, incluso... uno de los diputados locales, nada más que me parece que es aquí mismo en la legislatura de Michoacán, de apellido Bautista, diputado local del Movimiento del Sombrero, dice que teme por su vida. Yo creo que todos los personajes del Movimiento del Sombrero sí deben ser muy conscientes del papel que juegan a nivel mediático, a nivel nacional, internacional, porque en este plan de buscar la intervención de Estados Unidos y de
cancelar nuestra soberanía, no va a faltar la búsqueda de generar más mártires dentro de ese movimiento. Una de las cosas que pues no buscamos con lo siguiente decir que es como algo menor, pero sí poner en la mesa, Carlos, cómo sería si el presidente de Uruapan, fallecido, Carlos Manso, hubiera sido de Morena. ¿Cómo hubieran sido los escenarios, los argumentos de la oposición, de la comentocracia, si el presidente hubiera sido de Morena? Sí. Yo digo, tal vez al grado de que se hubieran burlado de él, al decir de que formaba parte del crimen, que era uno más de los peones de la organización, ¿verdad? Como muchas veces tildan a Morena de esto. ¿Cómo yo pongo eso en la mesa como una reflexión? ¿Cómo hubiera sido? ¿Estaría Lili Telles ofendiendo a Noroña con groserías de manera pública, siendo que se supone que es una representante en un lugar donde debe haber un respeto, una seriedad, ahí sobre el señor Manso? O sea, no, yo pongo pues eso en reflexión, y pues ya, nosotros vemos o sacamos la radiografía de la oposición, cómo hubiera, no se ocupa tanta ciencia para sacarlo si el señor hubiera sido de Morena. Como es independiente, bueno, pues entonces ya, aquí ya se suben, pero sí la importancia que va a tener el próximo año y el propio 27, de cómo podría jugar un próximo mártir de este movimiento independiente en favor de la derecha, porque, señores, los vacíos de poder no existen. Si no son los independientes, si no es Morena, ¿quién? Ellos no se van a quedar de brazos cruzados esperando que los independientes sean los que gobiernen o así, o su agenda, ¿no? O sea, vamos a promover esto porque nosotros queremos volver, y que pierdan lo que casi siempre se hace en las elecciones intermedias, que el Congreso pierda diputados del movimiento. Exacto. Fíjate que a propósito de lo que comentas de Carlos Manso, un mártir, me pregunto en qué momento puede ser ya considerado un mártir de la democracia. Hay unos que ya le dan ese mote. Sí. Bueno, si vemos que lamentablemente debido a su muerte ahora la federación pone la vista, el acento en Michoacán, Sí. y le destina 50,000 millones de pesos para atender precisamente todo el desarrollo integral de Michoacán, no solo seguridad, Sí. sino todo un desarrollo integral, y manda 12,000, me parece, elementos adicionales de la Guardia Nacional, y uno lo ve, uno que anda en carretera lo ve, sí ve ya los convoy, y ve no solo los convoy, ve con artillería pesada, no sé si te ha tocado ver cómo van, Sí, no van tapados pero... con una lona blanca, en un convoy que andaba rumbo a no sé dónde, y en otro punto ya de control, también tapado con una lona blanca, supongo yo para no causar susto de parte de la gente que podemos ver, pero ahí está, ¿no? Ya con una posicionamiento más firme, digamos, de parte de la Federación hacia Michoacán. Y entonces, si sucede todo esto debido a la muerte de Carlos Manso, o bien si se voltea la vista hacia Michoacán, debido, y yo diría gracias a Carlos Manso, entonces creo que lo podemos considerar un mártir, que precisamente y lamentablemente su muerte provocó o provocaría mejoras precisamente en el bienestar de los michoacanos. Eso está por verse, claro. No, tampoco voy a decir que ahora sí se van a atender las causas. Este estado ha sufrido mucho, ha padecido mucho de los gobernantes. Sí. Viviste el periodo en donde tuvimos varios gobiernos en tan poquito tiempo, en 2 años. Recuérdame Fausto Vallejo y su enfermedad. Luego cuando entró el virrey enviado por Peña Nieto, Alfredo Castillo,
luego como entró el quite también por un año o por unos momentos Jesús Reina, y casi en el instante también entró Salvador Jara, ex rector de la Michoacana. Ujú. ¿Cuántas personas estamos hablando en un lapso de qué, de 2 años? 4 gobernadores. 4. ¿Qué tal? Y luego el desastre que nos dejó Silvano Aureoles. En fin, este estado sí merece ya tener tranquilidad, tener paz en todos los sentidos, y que se resuelvan los problemas de una vez por todas. Sí es un lastre la delincuencia organizada, y si se logra avanzar en esto, abatir los niveles de violencia y mejorar el bienestar de los michoacanos, y si es debido al lamentable fallecimiento de Carlos Manso, entonces eso me parece que lo puede convertir en un mártir importante que entonces sí cobraría relevancia en la historia de Michoacán. Sí, sí, claro. Y están en su legítimo derecho de que el movimiento se manifieste públicamente, de buscar, porque incluso lo he visto pues en redes, igual y es algo apócrifo todavía, de que el movimiento ya tiene su propia marca en Veracruz, ya también con el símbolo del sombrero blanco. Y yo digo, bueno, ese movimiento habría que revisar su autenticidad, ¿verdad? Y sobre lo que exijan. Claro que la gente está muy politizada, está más informada, y lo que siempre nosotros vamos a defender, la verdad sobre este caso va a salir a la luz. La verdad sobre las personas, los autores materiales, que no es el gobernador, que no es la presidenta. Y siempre cuando sale la verdad, creo allí le va a dar ese impulso que siempre ha dado a los movimientos de izquierda, a los movimientos legítimos, de evidenciar el sistema de derechas que creo yo, no tengo todavía las pruebas, que estuvo detrás de todo esto, de todo este proceso. Entonces, yo también pongo en la mesa, imagínense una tétrica reflexión. Creo yo que para la derecha, es mi punto muy particular de vista, que también le hubiera caído el fallecimiento de este líder en 2027 o en 2026, de manera política electorera. Híjole, ahí es también una pregunta retórica. Imaginémoslo de qué nivel ellos tienen sus concepciones sobre a ganar adeptos y votos. Y lo que estás dibujando delineando es un movimiento que puede crecer o puede solo estar inflado de manera artificial, ya lo veremos. Pero a propósito de eso también, Daniel, ¿qué valor tiene la esposa de Carlos Manso? Tiene 2 hijos y aún así no se acobardó y decidió ocupar el puesto de su marido. Yo diría que qué miedo para cualquier familia, que ella misma sabe que después de su marido entonces ella queda como que expuesta, independientemente de la fuerza militar que la puede estar acompañando. Sí. No deja de ser peligroso para ella y para sus hijos y para su familia. Entonces también reconocer el valor de Grecia, la señora Grecia, esposa de Carlos Manso. Sí, sí, claro. Creo allí que quizás si siguiera un poco las orientaciones que le pudiera dar la Secretaría de Seguridad y el gobierno federal, sí tiene que ver por que no se genere como una traición, porque mucha gente podrá ser muy radical dentro de su movimiento, pero que sí le permita llevar una estabilidad, porque a lo que vimos, pues no había una estabilidad realmente en Uruapan. Entonces, con ese mecanismo, esa forma de combatir al crimen, entonces tal vez ahí de manera ideológica no perder su movimiento, pero sí seguir un poco no digo que la sentencia, la dirección explícita, no, las recomendaciones que pueda darle el gobierno federal con este plan en específico en Uruapan, para que pueda haber gobernabilidad y pueda, pues digámoslo así, hasta guardar la vida
yo así en esos términos lo puedo decir, de guardar la vida siguiendo esas recomendaciones para que el desarrollo en Uruapan atienda las causas, porque sin duda ese plan va a atender las causas, y pues mejorar la vida de tan solo de ella y de todos sus gobernados. Muy bien, Daniel. Daniel, pues hoy nos extendimos un poco más porque te teníamos invitado y me da mucho gusto. Gracias. Los episodios que hemos hecho últimamente ya son más cortos, pero me da mucho gusto haber platicado contigo. Gracias. Me da mucho gusto Igualmente. que un joven de la generación Z esté consciente de su papel político en este país. Han dicho, yo estoy de acuerdo, no hay posiciones neutrales, o se está de un lado o se está de otro. Sobre todo en medios. Sí, a mí me gusta desde luego tu posición. Gracias. Política, no a todos agradará, pero me parece que lo importante de estas generaciones, de cualquier persona, es que sepa, tenga claridad en qué lado de la política en este caso está, o en qué lado de una razón está. Una razón que para unas personas la razón es esta, otras personas la verdad es esta, pero que estén conscientes. Y que en todo caso, cuando convocan una marcha de la generación Z para este sábado 15, tengas la capacidad de discernir y decir, esto es real o esto es muy artificial, y voy o no voy. Sí. Daniel, pues muchas gracias. Si quieres agregar algo. No, pues gracias, espero seguir viniendo. Siempre es un gusto, y que pues la gente escuche estos puntos de vista y pues también se genere una propia opinión. Y le vamos a encomendar una tarea a Daniel la próxima vez que lo veamos, a ver si ya se decidió con esta niña con la que le digo que hace una pareja muy bonita. Gracias. Bueno, ya les estaré actualizando. Estoy sembrando ahí la semillita para que esta persona te pregunte ¿a qué se refería ella? ¿A quién será? Gracias. Muy bien, Daniel, pues muchas gracias. Y amigos, gracias por acompañarnos en Resiliencia en Línea a través de Código Libre. A Felipe, a Gerardo, a Carla también, como siempre, muchas gracias. E insistir, los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de su servidor y sus invitados en este caso. No representan la forma de pensar del resto de colaboradores de Código Libre. Más bien les agradecemos a Código Libre que siempre nos permiten enviar un mensaje a ustedes. Si ustedes decidan si Daniel está loco o si tiene sensatez. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Código Libre